Buenas noches, bienvenidos a Boca a Boca. Un saludo especial a quienes nos sintonizan en el Perú a través del canal 11 y del canal 11.1 en HD. También para quienes nos ven por cable y a quienes nos ven en el 18.4 en la ciudad de Miami. También un saludo a quienes sintonizan este canal a través de nuestra señal en internet. Hoy tenemos un programa muy especial. Esta semana ha sido una semana movida a nivel político y a nivel mediático. Esta semana el premier Pedro Cateriano ha tenido una serie de reuniones con líderes políticos a fin de lograr el voto de confianza que se discutirá próximamente en el Congreso de la República. Y en el terreno mediático, la periodista Rosa María Palacios dejó Radio Exitosa y el diario Exitosa. Conversamos con ella y le hemos invitado para que próximamente pueda estar con nosotros. Desde aquí un saludo y bueno, esperamos pues que pronto regrese a la televisión y a la radio. El día de hoy, como les decía, tenemos un programa especial. Vamos a conversar en exclusiva con el abogado del señor Martín Belaúnde Locio. El doctor José Urquizo va a estar con nosotros en unos instantes y nos contará todo acerca de lo que puede ocurrir con el principal, digamos, actor de la política local y que se encuentra en estos momentos perseguido por la justicia, ¿no? O con una persecución política, como dice él. Y después estaremos con un gran debate sobre la minería en el Perú. Estará el señor Marco Arana de Tierra y Libertad y Francisco Díaz Canseco del Consejo por la Paz, discutiendo sobre si va o no va el proyecto Tía María y los demás proyectos mineros del Perú. Por último, nos acompañará el periodista Alfonso Baella, quien conversará con nosotros sobre la situación política de cara a las próximas elecciones presidenciales y congresales. Soy Luis Alfonso Morey y esto es Boca a Boca. Boca a Boca. Bien, estamos en nuestros estudios con el abogado de Martín Belaúnde Locio, el penalista José Urquizo. Muchas gracias por acompañarnos en el programa. Gracias por la invitación, Alfonso. En primer lugar, la opinión pública se pregunta qué es lo que puede ocurrir con el señor Belaúnde Locio, que, digamos, él dice estar sufriendo una persecución política. Los líderes políticos manifiestan que se trata de una persona que se está escabullendo de la justicia. ¿Qué es lo que puede ocurrir y qué cosa es finalmente lo que se le imputa? Bueno, en el tema de la persecución política, uno puede adecuar el lenguaje, pero los datos son objetivos. Primero comenzaron a hablar de ellos la oposición política de nuestro país. Luego el ministro de Justicia salió con una teoría de que iba a ser colaborador eficaz, pero cuando uno comienza a revisar toda la secuencia, llega a la conclusión que en realidad lo que querían era plantearle un estatus jurídico como de cabecilla. Con lo cual, una organización criminal, ¿no? Exacto, ¿no? Fíjense, esa es la conclusión final, no había otra. Y todos estos mecanismos previos, donde apareció un procurador, la junta del procurador, grabaciones del ministro de Justicia, que es inusual en referencia a cualquier ciudadano. Posteriormente, en esta misma secuencia, el anterior exfiscal de la Nación, en vez de referirse a su propia posición, comienza a mencionar dónde se encontraba el señor Belaúnde, pero desde una perspectiva pues ya persecutoria, marcadamente persecutoria. Paralelamente surge una comisión denominada Belaúnde y en las últimas respuestas que le quiere dar a la oposición el presidente de la República y sus altos funcionarios están referidos precisamente a plantear que Belaúnde es una persona obviamente ya culpable, mínimamente culpable, porque ya le están quitando todas sus posibilidades de desarrollar lo que la Constitución señala. Hay un juicio mediático y un juicio, un proceso mediático y un proceso judicial. En el proceso mediático ya está condenado, ¿no? Y de alguna manera en el Perú estamos acostumbrados a que primero uno va preso y luego demuestra su inocencia o su culpabilidad, ¿no es así? Claro, pero eso es una perversión del sistema, pero la perversión viene de antes. Cuando uno comienza a analizar lo que debe pasar en una sociedad dentro de un Estado de Derecho, el Estado de Derecho está concebido como la primacía de la norma, ¿no? Los fiscales salen y comienzan a explicar qué es lo que les está pasando en los juicios. Los jueces anuncian sus resoluciones en los periódicos. Así están tratando a los ciudadanos.
Ahora, en el caso específico del señor Martín Belaúnde Locio, ¿qué cosa es lo que se le imputa? ¿Tráfico de influencias? Porque hay varios temas que se le imputan. El tema de haber hecho negociaciones que habrían beneficiado, haciendo, digamos, alarde de sus relaciones con la pareja presidencial. De otro lado está el tema de la centralita. ¿Por qué? Por el tema por el cual se le va a extraditar, si es que se le extradita. Bueno, eso ha ido pues en aumento, ¿no? Increciendo. Primero apareció el tema de la centralita. En el tema de la centralita, él originalmente, porque esto data más o menos del 2011, no es nada nuevo. Él era un testigo, de un día para otro dijeron que iban a intervenir el local de Ilios que él tenía, donde trabajaban periodistas, y paradójicamente, y ahí se han equivocado casi todos, él no tenía orden de descerraje, ni de allanamiento. Sin embargo, él habló con el abogado y el contador de su empresa, le dijo que va a venir el Ministerio Público, que le abran la puerta y que revisen. Dio las facilidades para que ingresen las oficinas y pudiesen revisar. Y eso está en un acta fiscal incluso. Pero cuando el juez toma la decisión, ¿no?, sobre su estatus jurídico, agarra y dice que él estuvo ese día y obstaculizó la labor de la justicia. Y como obstaculizó la labor de la justicia, ese es el fundamento material para que él vaya a la cárcel. Ahora, pero a nivel periodístico el caso de la centralita tiene un desarrollo, pero lo que más ha llamado la atención es el tema de Antalsis, de Rivera y Drogo, personajes que ya no aparecen en los titulares y el único, digamos, que está sufriendo todo este tema es el señor Belaúnde Locio como único o principal responsable de toda la corrupción que se le achaca, ¿no? Claro. Ahora, y una cosa más, la suerte, digamos, de lo que ocurra con él va a ser la misma suerte de lo que ocurra con Nadine Heredia y con el presidente de la República, porque dicen, si él va preso, Nadine Heredia y el presidente deberían correr la misma suerte, y si es inocente, lo mismo, ¿no? Al mismo hecho, al mismo derecho. Bueno, yo no creo tanto. En primer lugar, también aquí yo veo que hay bastante humo. Cuando hablan de Antalsis, por decirte algo, Antalsis tenía en algunos consorcios el 2%. Pero él ha declarado que se beneficiaba porque hacía obras para Antalsis como un contratista, ¿no? O sea, como que él hacía... Solo en un caso concreto que ha sido subcontratista de Antalsis para una cosa concreta. Entonces, pero míralo bien, de un particular a otro particular. Pero ¿qué es lo que han estado utilizando? Dice, más o menos este mecanismo. Que él decía por calles y plazas que él venía en nombre del presidente o que hablaba en nombre del presidente. Bueno, la madre de su hijo, digamos, la señora Roxana Altuna, en su departamento de 28 de julio en Miraflores, habría facilitado ese departamento para que se lleven a cabo reuniones de negocios, ¿no? Eso es lo que ha salido en correo. No, sí ha salido, pues, pero ha salido distorsionado. Eso fue un departamento que ella efectivamente tenía. Hay que decir que ella es la madre del hijo del señor Belaúnde, o sea que ahí hay una relación ya de carácter material que además se pero puede... Pero además la relación, digamos, de cercanía o la amistad entre Martín Belaúnde, Roxana Altuna, el presidente y la primera dama eran íntimos amigos, o sea, han hecho campaña juntos, había mucha confianza. ¿Qué pasó? No, bueno, pero es que eso no se tiene por qué negar ni tampoco tiene que contaminarse. La amistad no tiene por qué contaminarse. Lo que tendría que uno revisar son las conductas concretas. Vamos a volver al tema de la señora Roxana Altuna. Ese era un departamento donde ellos vivieron, la señora Altuna y su familia. Luego lo dejaron y fue utilizado en ese momento por el señor Belaúnde. Ese es lo único que ha habido, en casos concretos. Pero tenían contacto, al inicio negaron que hubiese habido un contacto, después han declarado en la comisión que sí había un contacto. No, el contacto ha salido a partir de que ella tiene pues un hijo con el señor Belaúnde, ¿no? Eso es una cosa... Y era la mano derecha de Nadine Heredia, ¿no? Ya, era una persona que trabajaba en la mano derecha, pero... ahí nomás queda el punto. Se le achaca que tenía mucha influencia, o sea, que Martín Belaúnde tenía línea directa, digamos, con la primera dama y se le achaca, o se le atribuye a la primera dama un gran poder, un enorme poder en la toma de decisiones en el gobierno. Eso es un poco lo que se dice. Él ejercía una influencia tremenda en el gobierno y por eso obtenía licitaciones. Pero ahí también ahí está la perspectiva, pues, bastante creativa, pero que no dice relación con la realidad. Si tú analizas hacia dónde han ido las imputaciones, están vinculadas a las regiones. No al gobierno central. No al gobierno central. ¿No? Y el señor Belaúnde es un empresario que ha realizado sus actividades dentro del marco de la ley. Se ha vuelto millonario, ¿no? Bueno, se ha vuelto millonario, eso pues, que le revisen sus cuentas, a ver si objetivamente y materialmente pueden ellos predicar esa situación. Ahora, la pregunta, doctor Urquizo, es ¿qué va a ocurrir? Porque, digamos, ha tenido un revés en el terreno judicial en Bolivia. Hay varias opciones, que sea extraditado, que sea expulsado, que se vaya a un tercer país, que declare y cuente todo, o que no diga nada.
Digamos, hay quienes incluso sostienen que esta relación entre Nadine Heredia y Martín Belaúnde Locio es un poco como la de Fujimori y Montesinos, ¿no? Fujimori decía que Montesinos obraba por su lado y él no tenía conocimiento, y Nadine Heredia ha dicho que el señor Belaúnde Locio también hacía sus negocios por su lado y ella no sabía nada. Bueno, pero tenemos que poner un puente de plata para compararlo con Montesinos, por supuesto, porque el señor Belaúnde es un empresario que ha trabajado por su cuenta, que no está vinculado para nada con los temas del gobierno y que en cada caso concreto él tiene la capacidad de responder. Yo te digo, el inicio de su persecución, ¿no? Persecución ya, porque la ley no solamente habla de persecución en el sentido clásico del siglo pasado, cuando tú tienes una ideología política y eres perseguido por esas ideas, sino también que en un momento las condiciones políticas finalmente terminen arrinconándote. Y eso es lo que ha pasado con él, porque ha afectado a la juridicidad, su posición jurídica. Por eso fue eso fiscal, pero no, primero porque lo quieren enviar a la cárcel sobre hechos falsos. Y segundo, que ahora han violentado su presunción de inocencia, que cualquier juez piensa que está frente a un culpable. Y la multimedia, luego que nos conteste acerca de qué es lo que puede ocurrir. La multimedia, digamos, ya lo condenó. O sea, Martín Belaúnde ya... Yo te puedo decir, el Comercio ha sacado 2 titulares. No se lo sacó ni a los más grandes terroristas, pero se lo sacó a Belaúnde. Es que hasta ahora no entiendo dónde están las máximas de referencia para que puedan elevar esto a una persona donde ya le estás atribuyendo una responsabilidad penal. Y eso es grave, porque eso se tiene que dilucidar en un momento dado con las fuerzas probatorias de ambas partes. Eso es lo que le han ido negando, porque han ido lacerándolo, empujándolo, arrinconándolo, ¿no? Y lo único que le ha hecho es buscar que las normas internacionales lo protejan, y por eso se fue a Bolivia. Y ahora, el futuro es lo que la gente pregunta. ¿Qué puede ocurrir? Digamos, su defensa ha tenido momentos de mucho éxito y ahora de no tanto éxito, pero digamos, está mejor que en el Perú, digamos, aquí estaría tras las rejas. Pero mira lo que acaba de pasar en Bolivia, eso estoy hablando de unas horas. Se ha denunciado que las normas que ha utilizado la Corte Suprema en la segunda resolución, porque la primera resolución de la sala donde preside Javier Villestein, lo rechazó de plano y además señaló las causales y los requisitos que habían sido violentados. Pues esta segunda resolución, que intentó superar a la primera, corrigiéndola, en este afán de corregir, ha señalado normas que no existen en Bolivia. Y los jueces supremos bolivianos, ¿qué van a decir? Pero lo que importa un poco al final es el señor, si se pone, o sea, está puesto a derecho, pero no en la jurisdicción local, sino en territorio boliviano. ¿Cómo se puede desenlazar este lío? ¿Qué necesitaría para volver al Perú y declarar lo que tiene que declarar? Yo creo que necesitaría simplemente lo que siempre se debió mantener, seguridad jurídica. Que el sistema judicial y el Ministerio Público actúen neutralmente. Pero cuando actúan leyendo el periódico y no las leyes, ahí hay no solamente una perversión, sino una deformación de las funciones. Por eso, que el caso del señor Martín Belaúnde es uno más. Pero si tú revisas en ese mismo caso, vas a ver que a todos los periodistas los han enviado en la cárcel por el ejercicio de su actividad como periodistas. Y han incluido un planteamiento ideológico inaceptable. Han hablado como si estuviéramos en la etapa pre-nazi o de la época previa del nacionalsocialismo antes de llegar al poder, diciendo de que estos periodistas lo que querían hacer efectivamente era mantener en el poder al presidente de la región de esa época. El caso de la centralita. El caso de la centralita. En un Estado de Derecho, eso no tiene ningún asidero, porque nosotros vamos a elecciones, las elecciones son abiertas, son limpias. El hecho de que alguien quiera pretender, ¿no?, de tener en la mejor posición a X o a Y, eso por sí mismo no revela un delito. Y entonces un poco, para finalizar, porque el tiempo nos está ganando, el retorno de Martín Belaúnde al Perú, digamos, es algo incierto aún. Es incierto. Y lo que va a ocurrir a nivel judicial, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado con el resto de personas que al inicio, el señor Rivero Hidrogo, por ejemplo, ¿no?, que estuvo en todos los periódicos, en todos los medios? ¿Qué ocurrió con él frente a lo que ha ocurrido con Martín Belaúnde? Frente a él no hay ningún tipo de... sí hay, seguramente en cualquier momento va a aparecer, pero veladamente están persiguiendo a los empresarios. O sea, tú eres empresario, porque eres amigo, ¿no?, y ya no revisan tu tarea y tu trabajo como empresario, sino tu amistad. Y eso es un error, porque los empresarios responden como todos debemos responder por lo que hacen. Y entonces, por ejemplo, la Contraloría General de la República tenía la posibilidad de decir,
ahí hay una escuela. A ver, ¿le pagaron todo? Sí. ¿Y lo cumplió o no lo cumplió? Y entonces tendríamos datos concretos. Además se necesitan pruebas, ¿no? O sea, nosotros los abogados necesitamos para poder condenar, y los jueces, por supuesto, ¿no? Para poder condenar a alguien necesitamos elementos probatorios, evidencias, pruebas que acrediten que se ha cometido un delito. Mira, ahora que tú hablas de prueba, han estado hablando de que él es cómplice impeculado. Y hasta ahora no pueden establecer que le ha tocado un céntimo del país, de la caja fiscal. Pero además la complicidad impeculado para un particular es difícil también de poder. Bueno, aparte que sea difícil, pero mira cómo hay un entramado que lo está enviando a la cárcel. Y que este mismo entramado puede terminar arruinándole la vida 15 años a una persona. Y probablemente los periodistas sigan la misma suerte. Eso es el peligro en que nos encontramos todos con esta forma de hacer justicia. El proceso de judicialización, y lo digo abiertamente, además no solamente como abogado, lo digo en casos concretos, no está cumpliendo con su tarea. Ellos están vinculados a la ley, no están vinculados a otra cosa. Ahora, lo que sería bueno es que finalmente todo esto se esclarezca y el señor que ahora se está victimizando de alguna manera explique las razones y los pormenores de su relación con Nadine Heredia y con todo lo que los vinculó desde el inicio, ¿no? Porque recordemos el tema de la empresa de soluciones capilares, los pagos que le hicieron a la primera dama. Claro. Porque... Pero mira, lo que reclama es conocer toda la verdad, ¿no? No, pero es que mira, está bien que lo digas. Belaúnde jamás ha escondido eso. Eso siempre ha estado ahí. Que luego lo tomen y lo retomen y luego lo exalten es otro tema. Eso siempre ha estado ahí. Antes no había ningún problema. Bien, vamos a seguir atentos, doctor Urquizo, el caso y sería bueno conversar con usted y por supuesto próximamente también con el señor Belaúnde Locio y yo espero vía que telefónica. sea pronto. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Nosotros vamos a ir a una breve pausa y regresamos con el gran debate sobre la minería en el Perú. Marco Arana y Francisco Díaz Canseco estarán con nosotros en nuestros estudios y debatirán si tía María va o no va. Ya volvemos. Bien, ya estamos en nuestros estudios con nuestros invitados para el gran debate sobre la minería en el Perú. Están con nosotros Marco Arana y Francisco Díaz Canseco, el primero de Tierra y Libertad y el segundo del Consejo por la Paz. Muchas gracias en primer lugar por estar con nosotros en el programa. Muchas gracias. Vamos a hablar sobre el gran debate que hay en el Perú sobre la minería y el efecto que esta está causando y las trabas que a veces tienen varios proyectos para poder ejecutarse, el tema de la licencia social. Yo les voy a proponer que cada uno exponga sus argumentos sobre una serie de temas que voy a poner sobre la mesa y sobre esa base van a tener un tiempo limitado para argumentar y luego podemos hacer algunas repreguntas. ¿Estamos? Señora Arana, la minería hoy tiene muchos problemas sociales, ¿sí? Y usted es uno de los principales detractores, la opinión pública lo señala, incluso los más detractores de usted lo llaman un terrorista antiminero. ¿Qué tiene que decir usted respecto de esos calificativos y respecto de los que le atribuyen a los promotores de la minería el calificativo de DBA, de la derecha bruta y achorá? ¿Qué opinión tiene usted respecto de esos dos calificativos? En principio, creo que no hay un debate planteado a nivel nacional. Lo que hay son un conjunto de polarizaciones que impiden comprender la complejidad de los problemas, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, se pretenda dividir entre antimineros y promineros no ayuda a comprender la problemática. Hay temas en los que creo que es importante saber en qué estamos de acuerdo y en qué no estamos de acuerdo. Entonces, para comenzar, hay quienes sostienen que el Perú es un país minero y hay quienes sostenemos que el Perú es un país pluriproductor, en el que la minería juega un rol importante, que hay que saber reconocer, que es importante que haya inversiones mineras, pero que también hay pesca, hay turismo, hay forestación, hay servicios, hay sinnúmero de actividades. No ayuda esta idea de que una única actividad debe jalar a las demás o debe recibir un conjunto de beneficios tributarios o de privilegios. De privilegios, sí, en realidad, porque, por ejemplo, si otras actividades económicas hubieran tenido los instrumentos que se le ha dotado a la minería, digamos, las reglas para poder diversificar la economía del país serían mucho más
adecuadas, equilibradas, no solo para las grandes empresas, para las pequeñas y medianas empresas, etcétera. Entonces, aquí hay un tema que yo creo que es que hay que admitir. El enfoque polarizado, antimineros, promineros, terroristas antimineros, como han dicho, es un despropósito, no ayuda a resolver los problemas. En segundo lugar, hay que mirar qué tipo de impactos tienen las inversiones mineras. Tienen impactos sociales, tienen impactos económicos, tienen impactos ecológicos. Y creo que hay que mirar en su conjunto esos problemas para buscar soluciones. La actividad minera, siempre lo he dicho, lo he escrito además, y además lo sostengo públicamente, la actividad minera es importante para el país, sí. Las reglas y los marcos institucionales con los que se están haciendo son suficientes y garantizan seguridad para todos y beneficios para el país y que haya un adecuado manejo de los impactos ambientales, no. Eso está fallando. Bien, vamos a ser bien rigurosos con el tiempo. Francisco Díaz Canseco, estos calificativos, entiendo que le ha dicho que no ayudan. ¿Qué opinión tiene sobre el tema? Hay varios puntos que desarrollar en cuanto al tema. En primer lugar, yo quiero recordar que aquí el señor Arana es un distinguido militante y líder de un partido político, cuya ideología es de izquierda, ambientalista, como ponen ellos. Hace ya largos años que luego de la caída y el fracaso de los regímenes comunistas de Europa Oriental, específicamente la Unión Soviética, los partidos comunistas de Occidente se han venido convirtiendo en partidos verdes o ecológicos. O sea, se han puesto la careta de ecológico para disfrazar la vocación que siempre han tenido de llegar al poder para instaurar regímenes totalitarios. Es evidente que hay un trasfondo ideológico en la posición aquí del señor Arana y de los seguidores que él tiene como líder del movimiento Tierra y Libertad. Esto a mí me parece que es fundamental y esencial para efectos del debate que se está realizando. Porque si conjuntamente con ello recojo yo las palabras que él acaba de expresar, en el sentido de que, por ejemplo, hay que vigilar que las minas o que la minería sirva a los intereses del país, estamos de acuerdo. Que hay que estrechamente controlar que se cumplan las normas ambientales, totalmente de acuerdo. Lo he escuchado decir que hay, por ejemplo, elementos de corrupción en la acción de la SADER. Si hay elementos de corrupción de la SADER, que se denuncien y, por supuesto, que se aplique todo el peso de la ley. O sea, en eso no se puede discrepar. Pero en lo que yo discrepamos quienes sí creemos que hay un terrorismo antiminero, sin necesidad de calificarlo al señor Arana como tal. Yo creo que él es una persona con ideas, he conversado con él previamente y me parece que razona. Es un hombre que ha hablado con Dios, espero que siga haciéndolo, pero que lo haga en términos positivos para el país, no lo que está ocurriendo hoy día, que se ha cerrado un proyecto como Conga y puede cerrarse un proyecto como Tía María con argumentos que no reflejan la realidad de lo que puede generarse. Bien, veo que hay más puntos de coincidencia por lo que han expresado ahora. No ha dicho no a la minería de plano el señor Arana y ha mencionado usted, señor Díaz Canseco, algunos puntos en los que sí podrían estar de acuerdo. Pero ahora vamos a hacer una dinámica, ya no van a ser 2 minutos, sino 1 minuto, para que ustedes me puedan decir, entre otras cosas, si las reglas entonces, en primer lugar, tienen que cambiarse. Las reglas funcionan, permiten darle sostenibilidad al país, a la comunidad. ¿Hay que cambiar las reglas o no hay que cambiar las reglas? ¿Y qué cambios deberían hacerse? Necesitamos un nuevo marco institucional, no solo para actividades mineras, sino en general para actividades extractivas, ¿no? Y eso tiene que ver con lo siguiente: cuando las actividades extractivas comienzan a extenderse en el país tenía una economía quebrada. Y entonces se dieron un conjunto de facilidades en que además había un periodo de bajos precios de los metales. Ese ciclo terminó. Hubo un momento en el que han habido grandes precios de los commodities, en pesca, en minería, en petróleo, etcétera, y ahora está haciendo agua ese proceso. Entonces, ¿qué hacemos en ese proceso? Hacemos que sea más eficiente la fiscalización ambiental, hacemos que sea más eficiente el control del gasto de la renta minera, logramos que pueda haber un debate para que haya mayor tributación procediente de esos recursos que pertenecen a todos los peruanos, o no. Nuestra respuesta es que sí debe haber, y por eso hemos planteado nosotros una propuesta de debate sobre nuevo marco institucional para nueva minería. Vamos a hablar de eso más adelante. Francisco Díaz Canseco, con el mismo tiempo, ¿hay que cambiar las reglas de juego? ¿Las reglas funcionan y todos tienen que acatarlas? Las reglas funcionan, pero son siempre perfectibles. Que se cometan errores, se cometen errores. Pero el gran error de la posición aquí del señor Arana y de Tierra y Libertad
es que han bloqueado un proyecto que técnicamente sí era viable como el de Conga y están bloqueando ahora un proyecto que es técnicamente viable como Tía María. En cuanto a lo que él dice, por ejemplo, yo siempre sostuve que con el boom de los metales se debió modificar la legislación tributaria que se había establecido para la minería porque estaban ganando 10 veces más las reglas que hay respecto de la propiedad. Y eso no beneficiaba al Perú. Sin embargo, también había como contrapartida el argumento de que ellos tenían contratos de estabilidad y que si se rompía la estabilidad tributaria no iba a haber más inversión en el Perú. Son cosas que son debatibles, pero yo estoy en la línea de carrera de la necesidad de que cualquier inversión extranjera esté fundamental y esencialmente al servicio de todos los peruanos y especialmente de los más pobres. Ahora, el cambio de reglas, el tema del suelo y el subsuelo. En los Estados Unidos uno encuentra recursos naturales en el subsuelo y se vuelve millonario, ¿no? Por un tema de derechos de propiedad. En el Perú uno puede ser dueño del suelo y ser muy pobre y debajo encontrarse pues recursos naturales muy valiosos que al final son explotados por compañías extranjeras que vienen y hacen, digamos, la explotación y generan muchísimo dinero, pero las comunidades de las zonas de influencia de los proyectos siguen pobres. Es decir, ¿no hay que cambiar algo ahí, señor Arana? Bueno, hay quienes piensan desde una perspectiva y no adjetiva, sino sustantiva, de manera liberal, que los recursos naturales de una nación debieran estar en manos del propietario del suelo superficial. Ocurre en Estados Unidos, efectivamente, ocurre en Canadá. ¿Y usted qué piensa sobre el tema? Yo tengo la visión y mi apuesta es porque consideremos que esos son recursos de toda la nación. Lo que pasa es que creo que hay un mal manejo de la manera como se están asignando esos recursos. Por ejemplo, ahora el Valle de Cocachacra tiene concesionado su territorio de todo el distrito al 108% de todo el territorio. Entonces, una pregunta es, ¿se puede concesionar todo un distrito donde hay áreas agrícolas, donde hay áreas forestales, donde pueden haber áreas turísticas, donde hay además, hay algunas zonas en otras partes del país, donde además hay zonas arqueológicas, solamente para un solo uso y una actividad? Nosotros decimos no, debería haber más bien un proceso de ordenamiento territorial, los recursos son de toda la nación, deberían explotarse con una visión que favorezca a todos los peruanos. Perfecto. Y no solamente a algunos. Listo. Señor Descanseco, el tema del uso del suelo, de los derechos de propiedad sobre el subsuelo, Hernando de Soto ha tenido una tesis respecto del tema para formalizar a los informales. ¿Cuál es la posición del Consejo por la Paz? Bueno, yo creo que evidentemente Hernando tiene razón cuando habla de la necesidad de esta formalización. Sí sostengo la tesis de que los recursos son de todos los peruanos y que en este caso debe procurar dárseles el mejor uso posible, como lo acabo de señalar, al servicio de todos los peruanos. En lo que yo estoy en abierta contradicción con las cosas que sostiene acá el señor Arana, es que sobre la base de afirmaciones como las que él formula, en realidad el objetivo central de un partido comunista o un partido de extrema izquierda es tomar el poder para instaurar un régimen que no es respetuoso del sector privado. Directa, señor Descanseco, respecto de que de contrabando en realidad está tratando de cambiar no es más contrabando, no es contrabando, porque ellos lo dicen claramente cuando afirman, por ejemplo, que se debe cuestionar la raíz misma de la hegemonía occidental sobre el planeta y una serie de cosas de su ideario que ponen en evidencia lo que somos. O sea, que eso no es ningún contrabando. El contrabando, si me permites, es la careta de ambientalista cuando detrás hay un objetivo que no es antiminero, es antisistema. Y Marco Arana, ¿qué tiene que decir respecto de esta imputación de Francisco? No siento que sea solo una imputación, siento que es un agravio, ¿no? Para comenzar, yo no soy comunista. Tierra y Libertad no es un partido comunista. ¿Qué es? ¿Dónde está dentro de la línea del espectro político? No está en la derecha, ¿no? No, es un partido de izquierda que se define como un partido ecologista, que se define como un partido derechohumanista, descentralista. Progresista, como Susana Villarán. Progresista, hay corrientes dentro de Tierra y Libertad, hay gente que viene de una formación socialista, hay gente que viene de una formación humanista. ¿No creen en la economía de mercado, en el régimen de la Constitución del 93? Yo creo en una economía del mercado organizado en función de satisfacer necesidades de toda la población. No creo que el mercado debe imponerse. Y en eso, cuando estoy señalando economía de mercado. No, yo lo que estoy... Vamos a ver entonces para hacer hay que señalar, yo creo que es importante reconocer la importancia del mercado como asignador de recursos, pero que el mercado orienta y ordena toda la vida de una sociedad, no creo en eso. Creo que el Estado tiene un rol que jugar en la economía. Ok, ahora vamos a preguntas más cortas, si les parece. Yo quisiera una pequeña observación. Breve. Me alegro mucho
que el señor Arana haya considerado que es un agravio que yo lo haya calificado como comunista, porque él con eso está admitiendo que es agraviante que sea comunista. Lo malo es que todo lo que hace, todo lo que dice, vamos a ver, refleja una vocación comunista que él no puede ocultar. ¿Tía María va o no va? Tía María, digamos, ¿tiene luz verde para emplear los términos que están de moda o no tiene luz verde? ¿Tiene licencia social? Hay quienes dicen que tiene que ir sí o sí y hay quienes dicen que no hay forma de obtener la licencia social si es que la comunidad no lo quiere. Si en una zona de San Isidro, Miraflores, los vecinos no quieren un restaurante, el restaurante no va, ¿no? ¿Qué pasa con Tía María? ¿Va o no va? Rapidito. Hay poderosos intereses económicos que señalan que ese proyecto, a pesar de que ha tenido una consulta ciudadana, que por ejemplo si se hubiera hecho seguramente en Surco o en Miraflores, no sería aceptable. Allá, como se trata de pequeños y medianos agricultores o de inversiones agroindustriales, recordemos que allí hay una producción azucarera importante, recordemos que allí hay un potencial importante de exportación, incluso de productos agrícolas. Allí hay ciudadanos de segunda categoría, pues eso es lo que predomina y eso es lo que se quiere imponer. No nos olvidemos que allá se les ha llamado terroristas antimineros a alcaldes elegidos democráticamente, al alcalde de Islay, al alcalde de Dan Valdivia, al alcalde de Punta Bombón. Vamos a ver, señor Descanseco, eso es inaceptable. ¿Va o no va, Tía María? Yo no tengo la bolita mágica, pero como le dije antes del programa acá al señor Arana, en cierta medida también depende de él, porque él encabeza la oposición al proyecto. Y al encabezar la oposición al proyecto podría perfectamente, hablando con Dios, cosa que espero que vuelva a hacer, ponerse una mano en el pecho y decir, bueno, vamos a reflexionar y ver cómo sacamos adelante este proyecto de manera tal, que no contamine, que no dañe el Valle de Tambo, que tampoco se sirva a los intereses de transnacionales, con los cuales yo también concuerdo con él, sino al servicio de todo el Perú. Yo quería preguntarles, ¿quiénes los financian a ustedes? O sea, ustedes llevan años defendiendo una tesis y la tesis contraria. ¿De qué viven? O sea, ¿cómo es que pueden dedicar tanto tiempo a la discusión de estos temas y a la promoción de ciertos intereses? ¿Quién les paga? Bueno, yo en primer lugar soy profesional, yo soy sociólogo de profesión, tengo una maestría en sociología, tengo un diplomado en agua y saneamiento. Pero me desempeño como profesional. Trabaja? He trabajado en diversos niveles. Durante los primeros 14 años he sido párroco, luego he sido profesor de colegio, he sido profesor universitario, he enseñado en la escuela de posgrado en la universidad y trabajo como consultor en temas ambientales. Pero ok, usted, y las actividades de promoción o para digamos, atacar los temas que con los que ustedes están en desacuerdo, ¿quién los financia? O sea, ¿tienen una fuente de financiamiento? Nosotros estamos trabajando, y en mi caso, yo trabajo como consultor de diversas organizaciones gubernamentales, doy conferencias internacionales, tengo un reconocimiento, he escrito mucho sobre el tema y he hecho una maestría especializada en esos temas, de eso vivo, soy un profesional y un ciudadano como cualquier otro. Y en el caso de Francisco Descanseco, porque hay varios opinólogos o consultores que aparecen en los medios, y la gente se pregunta, ¿y estos a quién representan? ¿A la minera tal o a la minera cual? No, un momentito. En el caso el Consejo por la Paz es una institución creada por ley, una ley tipo de la que tienen los colegios profesionales. Nunca hemos recibido un cobre del Estado. Yo dispuse y pedí al Comité Ejecutivo nuestro hace 20 años que fuéramos todos ad honorem, todos somos voluntarios, no recibimos un centavo partido por la mitad. Yo soy un empresario privado que promueve el cultivo de quinoa orgánica en el Perú desde hace 30 años. Y debería promover la agricultura más que la minería, ¿no? Bueno, déjame desarrollar esa idea. He sido el pionero de la quinoa orgánica en el Perú. Trabajo con cerca de 5.000 pequeños productores, aquellos a quien el señor Arana llama ciudadanos de segunda clase, que no lo son, que gente... A quien Alan García llama ciudadanos. Ah, bueno, entonces aclaramos y en ese caso coincidimos. Pero yo trabajo con esos ciudadanos de segunda clase a mucha honra. Ahora, una pregunta respecto de las áreas de influencia. Hay proyectos, está Goldfields, está Antamina, está Southern, con estos proyectos que están todavía en veremos, pero hay proyectos que llevan años, digamos, y las zonas de influencia no han cambiado mucho, ¿no? O sea, hay áreas de influencia directa de proyectos importantes que siguen en situaciones miserables, pobrísimas. ¿Qué hay que hacer con eso? ¿Hay algo que hacer? ¿O la minería lo ha hecho todo muy bien? Yo diría que habría que reflexionar un poco sobre eso, ¿no? Sí, tenemos que mantener un espíritu crítico sobre la materia. Yo he sostenido durante muchos años que lo que ocurre, o lo que ha venido ocurriendo durante muchísimos años con los enclaves mineros, es que son enclaves de riqueza minera rodeados por enclaves de pobreza agrícola.
y que las mineras tenían que acceder a una responsabilidad social que no han tenido y que han empezado a adquirir de repente, a raíz de protestas como las que inicialmente... Ha servido como gatillador del... Claro, lo que pasa es que cuando ya el gatillo se sigue disparando indiscriminadamente y se empiezan a detener inversiones cuantiosas que se pueden manejar en beneficio del Perú, ya estamos hablando de otra cosa. De alguna manera para hacer reflexionar a las compañías mineras de que algo estaba pasando, o de algo no estaba funcionando. Yo escuché, por ejemplo, a don Alberto Benavides, mi directo pariente, decir un día que el problema, cuando hubo el problema del agua en Yanacocha, que habían $5 millones sentados en una cuenta para resolverlo, era que los gringos habían cumplido con poner su plata, pero se habían despreocupado totalmente de la ejecución del tema. Señora Arana, yo creo que ese es el tema, ¿no es cierto? Que las mineras adquieran responsabilidad social y que los opositores también adquieran responsabilidad social en términos de un sistema democrático y no comunista. ¿Ha funcionado la responsabilidad social voluntaria en donde la empresa hace lo que cree que es mejor? Los que promueven la responsabilidad social dicen que no es posible tener una sociedad, un país, en donde haya unos pocos que se beneficien mucho y que tengan mucha riqueza y muchos que vivan en la más absoluta pobreza o que estén... O sea, eso no es sostenible en el tiempo. ¿Qué tiene usted que decir? Uno de los graves problemas de las políticas económicas neoliberales es que lo que han hecho es desmantelar el Estado, reducirlo a su capacidad mínima y permitir que en esas zonas las empresas impongan sus leyes, ¿no? Sus normas. Y entonces, por ejemplo, lo discutíamos el año pasado en la universidad en Ginebra, ¿no? Las Naciones Unidas, que tiene un programa sobre los temas de responsabilidad social, uno de los graves problemas con las políticas de responsabilidad social es que no son vinculantes. Entonces las empresas han firmado si quieren lo hacen, acuerdos, si no quieren no lo hacen, ¿no? Pueden firmar acuerdos internacionales como el Pacto Global de Derechos Humanos, los códigos de conducta del manejo del cianuro, etcétera, pero si quieren lo hacen y si no lo hacen. Y en ese sentido, por ejemplo, hay conflictos sociales, como revela la Defensoría del Pueblo que tienen que ver con promesas incumplidas. Pero cuando se quiere hacer un seguimiento de las promesas incumplidas, esto no funciona porque en realidad son todas voluntarias. Ahora, una pregunta. El gobierno de Ollantumala o el presidente de Ollantumala y Nadine Heredia llegaron con un discurso, ganaron la elección prometiendo el gran cambio, la gran transformación, y muchos dicen que se transformaron ellos, ¿no? Que ellos defendían a los más humildes y ahora están mucho más cerca de la CONFIEP y de los grandes empresarios y los grandes intereses de las multinacionales que del pueblo, que quería un cambio de reglas y un cambio de modelo económico. ¿Qué opinión tienen respecto de lo que prometió Humala y lo que hizo Humala? ¿Hizo bien en cambiar? ¿No hizo bien en cambiar? La gran transformación de Humala fue pasarse a la hoja de ruta, como ya sabemos, por razones electorales. Y luego por razones aparentemente de convicción. Yo creo que en términos de... Yo, por ejemplo, discrepo con el término de inclusión social. Nosotros manejamos en el Consejo por la Paz el término deuda social. Nosotros creemos que el Estado peruano tiene una deuda social con muchísimos peruanos, especialmente con los marginados, con los que son objeto de injusticia, con los más pobres. Esa es una deuda. Inclusión significa, tú estás afuera, yo te jalo, porque yo tengo el poder para traerte hacia acá. ¿Y qué piensa Marco Arana del tema? Yo creo... ¿Ollanta es un traidor a lo que prometió o Ollanta hizo bien en cambiar de parecer y ahora ser más empresarial, ¿no? Las poblaciones que lo respaldaron multitudinariamente con su voto le reclaman haberlas traicionado, ¿no? Y eso es terrible. Más allá de que haya sido Ollantumala o no, me parece que lo grave de eso es que ha desgastado el valor de la palabra en la autoridad, en las instituciones. Y entonces eso es gravísimo, porque en realidad si un presidente, y ese es uno de los problemas que tenemos no solo con él, recordemos que Alan García dijo el cambio responsable, recordemos que Toledo dijo que iba a gobernar para los sectores indígenas excluidos de este país. Uno de los graves problemas que tenemos es que no coinciden las ofertas electorales con la implementación de las políticas cuando se ha llegado al gobierno. Y eso le hace daño no solo al personaje político, sino a la democracia, a las instituciones. Última pregunta, por el tiempo ya se nos acabó. De cara al 2016, hay algunos candidatos que ya están en escena. Está el Club de la Derecha, ¿no? Está Keiko, está Alan García, está Toledo. ¿Y por qué no miras al señor Arana cuando hablas del Club de la Derecha? Y está, cuando estás tú a la derecha, amigo. y está también los graciosos, digamos, ¿no? Está Urresti, está este señor de las pizzas, Díez Canseco. Están los outsiders, está el señor Ricardo Belmo, que es fundador de este medio de comunicación. Está el señor Guzmán, que parece que se está lanzando. Digamos, ¿cuál es la apuesta de usted? Por la izquierda también hay un nuevo frente donde usted no está. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es rapidito? Yo creo que el proceso todavía es en este momento todavía hay un largo proceso que pasar, bueno, los próximos meses, ¿no?
Pero ¿quién definitivamente no? O sea, ¿cuál de los que he mencionado no va? Yo creo que es importante que el país se sacuda de administraciones gubernamentales ampliamente desprestigiadas por temas de corrupción. Yo creo que Alan García no debe volver a gobernar este país. Keiko Fujimori tienen no solo una deuda social, como ha señalado Francisco, tienen una deuda de honor con el respeto de los derechos humanos, con el tema de la honestidad para gobernar, que creo que debería ser sancionado electoralmente. Me preocupa el estado lobista que plantea Pedro Pablo Kuczynski, y esperaríamos más bien que pudieran haber una renovación y unos entendimientos de fuerzas políticas diversas para poder construir alternativas vía procesos electorales internos que nos den mejores opciones, tanto del campo de la izquierda como el campo de la derecha. ¿Usted podría ser candidato presidencial? En el Frente Amplio hay una precandidatura lanzada de parte de Tierra y Libertad, será sometida a un proceso de elecciones internas. Esperamos que Verónica Mendoza u otros líderes del sector ecologista y del sector de la izquierda democrática puedan participar y efectivamente se decida dar una oportunidad para que los electores puedan escoger. Muchas gracias. ¿Y Francisco Canseco, para terminar? Muy simple, yo creo que el Perú está exigiendo que se elimine la corrupción. Y ya sabemos quiénes son los corruptos en la política peruana, no hay necesidad de mencionarlos. El Perú quiere que se pague la deuda social, que no ha sido pagada ni por este gobierno ni por ninguno de los gobiernos anteriores. Y el Perú lo que está esperando, creo yo, también es un gobierno que respete las libertades públicas, que no caiga en las tentaciones totalitarias de los gobiernos comunistas y que, por supuesto, promueva una minería ambientalista que no caiga en los excesos del comunismo internacional o aquellos que predica el señor Arana. Muchas gracias a ambos, los felicito. Creo que el propósito de este programa es elevar el nivel del debate sobre los temas políticos y creo que han hecho una demostración de que hay argumentos en ambas posiciones. Aunque no se me ha activado de una manera que considero inaceptable, pero bueno, es parte del debate y de discrepancia. Bueno, yo me alegro de que él considere inaceptable que lo llame comunista, porque quiere decir que de repente está modificando su camino y va a volver a hablarle a Dios. Y lo de BBA, la derecha está también es una caricatura. Yo ni siquiera sé qué cosa es eso. Bien, muchas gracias a ambos. Nosotros vamos a ir a una breve pausa y regresamos con Alfonso Baella para hablar sobre la política y lo que va a pasar en los próximos meses en nuestro país. Ya volvemos. Muchas gracias. Estamos en nuestros estudios con el periodista Alfonso Baella. Con él vamos a conversar acerca de la política nacional, de los actores políticos y de lo que nos depara el proceso electoral presidencial y congresal del año entrante. Gracias por acompañarnos, Alfonso. ¿Qué tal, Luis Alfonso? A tus órdenes. Mucho gusto. En primer lugar, hay algunos candidatos que ya se lanzaron, que están en campaña. Podemos agruparlos en, digamos, los del Club de la Derecha, digamos, Keiko, Alan, Toledo y PPK. Están los de la izquierda, ¿no? Están los graciosos, decía yo, Urresti, Mauricio Descanseco. Está Belmont, que es fundador del canal, digamos, con el Movimiento Obras, relanzándolo. Y Julio Guzmán también como un outsider o un pretendiente candidato presidencial. ¿Cómo ves el panorama político con... La vez pasada hubo 11 candidatos, ahora vamos a tener posiblemente más. Está Rómulo Mucho, entiendo también. ¿Por qué hay tantos candidatos? ¿Y qué suerte pueden tener todos ellos? Bueno, mira, en primer lugar te diría que agruparlos entre izquierdas y derechas a estas alturas, digamos, de la evolución del mundo es un poco anacrónico, ¿no? Yo creo que el debate que ellos mismos deberían de buscar debería de permitirnos ver otro tipo de perspectivas a la política nacional que tengan que ver con ideas, con grandes temas nacionales y cómo se van a enfocar, y no necesariamente con sesgos ideológicos anacrónicos. Pero ellos mismos se autodefinen, los de, digamos, de más de derecha, se definen hoy como gente de izquierda o de centro izquierda, el mismo PPK. Sí, pues, pero esa es una definición que parte del principio de que en el Perú la gente está dividida necesariamente por izquierdas y derechas también y por centros, ¿no? Y yo creo que es una visión
seguramente aceptable por un grupo de personas, pero hay otras visiones. Y son las visiones que tienen que ver con la manera en cómo los peruanos se están enfrentando a la realidad de la globalización y del mundo en el que están inmersos. Entonces, eso no son izquierdas y derechas, son, yo diría, más bien visiones modernas o antiguas, modelos que funcionan y modelos que no. Economías que han dado lecciones y ejemplos y referentes en el mundo que han funcionado muy bien y otros que no. Este caso es Singapur, este es el caso de Corea del Sur. Hay casos que son más allá de lo ideológico, importantes seguirlos en términos de educación, de salud, de desarrollo social en general. Y entonces cuando hablamos de campañas políticas, hay que preguntarle a estos candidatos que hablan contigo y hablan con todos los medios, ¿qué saben de esos casos de éxito? Para ver cómo frente a eso ellos pueden tener un planteamiento. No se trata de decir... Sin ir muy lejos, digamos, a nivel latinoamericano, mire el caso de Ecuador o de Bolivia, en donde regímenes catalogados otra vez con esta antigua definición de izquierda, mira los resultados que han obtenido. Pero son resultados relativos, pues, porque estás fijando los términos en función de un periodo que todavía sigue siendo corto. Entonces, el Perú tiene una historia importante de crecimiento. Y no es porque, como dicen algunos, el modelo se ha acabado. Porque el modelo que está siguiendo Ollanta Humala no es un modelo que ya se terminó. Es un modelo que no se ha implementado correctamente, porque el modelo en el cual hemos venido trabajando, que es esta economía social de mercado, con libre competencia y con un Estado más pequeño, tiene lamentablemente un equipo de gobierno que no entiende el modelo. Y por lo tanto lo que hace es ponerle trabas a ese modelo. Entonces tú tienes problemas engorrosos trámites, hay que destrabar el Estado, tienes una serie de problemas donde el Estado de Derecho no funciona, y si entonces no funciona ese tipo de condiciones, la pregunta es cómo quieres que haya un modelo que está aplicado, ¿no? Pero a eso, independientemente de la clasificación, hay problemas que no se han resuelto en el Perú. La corrupción, por ejemplo. Claro, y también el sistema de pobreza y la pobreza, por supuesto, que tienen que ser erradicados, como la falta de vivienda y la falta de salud adecuada. Por supuesto que sí. Y lo que es indispensable es el crecimiento del país en función de la inversión privada, porque no puede sacar recursos de otra manera. Mire, el caso de Tía María es un caso muy claro, ¿no es cierto? Ahí yo creo que el tema es, muy bien, si tú no quieres que haya inversión en Tía María, la pregunta es, el canon para desarrollar esos colegios, esas escuelas, esas autopistas, ¿de dónde va a venir? ¿Cómo le vas a decir a esas personas, maneja tu carretilla o tu carro por una vía sin asfaltar porque tú no has querido que se utilice el agua de mar para un proyecto como el Tía María? Por favor, ¿no? Ahora, para sacar adelante un proyecto, para obtener esta licencia social, se requiere también comunicar mejor y respetar o ser más sensible frente a las demandas de poblaciones que no tienen el mismo nivel, digamos, educativo, cultural que uno puede tener en zonas más urbanas. Bueno, quizás, entonces, ¿no? Pero ahí, Alfonso, el problema que tenemos nosotros delante es un problema, primero, de entendimiento del problema, ¿no es cierto? Por parte de los actores principales, que en este caso, quienes tienen que impulsarlo, es el gobierno. No es solamente la empresa privada a quien le tienes que decir, bueno, tú te encargas de ver cómo arreglas el problema para que te entiendan. El gobierno tiene la función y la misión de justamente preservando el Estado de Derecho, una vez que se han resuelto los problemas del EIA y todo lo demás, decir, muy bien, nosotros vamos a acompañar a que se cumpla la legalidad y que esta empresa pueda desarrollar con el marco legal que corresponde, pero no está ocurriendo eso. Y la gente lo está denunciando ahí, estamos escuchando todos los días, ¿qué cosa? Que los propios pobladores se están quejando y dicen, me están amenazando. Bueno, y frente a eso hay un grupo de gente que más bien les aplaude. ¿En qué estamos, no? ¿Dónde queda el Estado de Derecho que estos candidatos, todos, deberían de firmar o poner la mano para decir vamos a cumplir el Estado de Derecho, sea lo que sea que ocurra? Ahora, y respecto ya de los actores, ¿no? O sea, hoy tenemos un mundo moderno, siglo XXI, en donde la política se hace más en los sets de televisión y en internet que en las plazas públicas, ¿no? O sea, y en donde la gente tiene más poder gracias a los smartphones. O sea, ¿qué va a pasar? Paralelamente tenemos grupos multimedia concentrados y empresas de comunicación desconcentradas. Esto también va a influir en la agenda setting de la elección. ¿Qué va a pasar ahí? Porque... Bueno, pero vamos a ver, ¿no? Porque, a ver, yo trabajo en las redes sociales, me muevo en las redes sociales, hago muchas cosas en las redes sociales. He escrito un libro sobre redes sociales y me considero una persona que le da mucha importancia. No, alguien que le da mucha importancia. Porque los especialistas son gurús que hay que tener cuidado, ¿no? Yo no soy especialista, soy alguien que le gusta mucho el tema. Y creo que en el Perú hay que mirar las redes sociales de otra manera. Entonces, en política sí hay una oportunidad muy grande para los peruanos. Y yo creo que el candidato que se encargue de entender cómo debe usarlas, y no se trata de tener fans, eso es un error garrafal en este esquema en el cual... Ni fans ni likes, ¿no? O sea, los followers no son el tema. En una campaña política, lo primero que uno tiene que hacer es, con todo respeto por los marqueteros, donde también estoy ahí incluido si quieres, es sacar a los marqueteros de la habitación de la política.
Porque yo creo que hay dos habitaciones en una campaña, la política y el marketing. Y la política es la más importante, Luis Alfonso. Quiere decir que hay que pensar en los problemas nacionales, conectarse con ese pueblo y ver cómo le vas a comunicar qué y dónde está la vena central. Y después de eso, le das al marquetero, pasa y dime, esta es la idea central, comunica. Pero las redes tienen un papel fundamental que desarrollarse en esta campaña que viene. Vamos a ver quién las hace mejor, ¿no? Porque no se trata simplemente de decir, tengo 500.000 y tú 200.000, entonces yo te gano porque tengo más que tú. Pero el reto es además pasar del mundo online a los medios masivos también. Es decir, cómo lograr que un candidato que hoy puede ser no tan conocido, no tan popular, ¿no?, pueda llevar su mensaje político a una población que de repente no está conectada con un smartphone, pero que ve televisión abierta, ¿no? O sea, ese es un poco el reto, ya, ¿no? Tienes las múltiples plataformas, pero yo creo que el asunto pasa de las plataformas, pasa del tema de las redes sociales e ingresa a un punto que creo que es bien interesante y que es cómo es que ese candidato se va a comunicar o cómo va a ser él el conector entre esa necesidad de ese pueblo y el gobierno. Entonces tienes que trasladar esa campaña, tan pronto se esté produciendo, al gobierno que viene después. Porque acá no se trata de ganar la elección solamente. Mira, lo que le está pasando a Castañeda es algo para mí muy sintomático. Hay una mala interpretación del momento político pensando que solamente se trata de hacer obras. Aunque sean muy buenas y muy rápidas, tienes que comunicar. Y las redes son fundamentales. ¿Qué quiere decir con esto? Que lo que viene para el gobierno que gane en el 2016, tiene que tener una alta dosis de comprensión del problema de las redes sociales para poder gobernar el país. Y respecto de lo que viene, tal y como está el panorama, digamos, yo no creo en las encuestas, creo que manipulan mucho, pero cualquiera puede ganar. O sea, no hay ninguno que tenga ya la certeza de que va a asumir la presidencia el 28 de julio del 2016. O sea, cualquier cosa puede pasar tal y como está la multimedia, tal y como está la situación de los partidos. ¿Cuál es su lectura? La revolución del jazmín fue algo que ocurrió en el norte de África hace 5 años, cuando la gente, gracias a los Wikileaks, salió a las calles, comenzando en Túnez, a protestar por lo que entendió que era una corrupción tremenda. Se produjo una revolución en Twitter, la gente salió en Irán, en Túnez, en Egipto, y derrocaron gobiernos, salieron los gobiernos. En las elecciones de Túnez de hace unos meses, ha ganado los que representan a quienes fueron echados por los tuiteros. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que tener cuidado con lo que hacemos en el Perú. No se trata de hacer revoluciones con el Twitter. Los jóvenes tienen que tener más conciencia de que las redes sociales son un espacio para poder hacer un debate, pero que necesitamos pasar de las redes al gobierno. Tú tienes que salir del mundo digital al mundo real. Y eso es que creo que los jóvenes quizás no lo están entendiendo bien todavía. Ese ejemplo es muy interesante visualizarlo, para no creer que basta tener o estar ni siquiera en las listas de los primeros en las encuestas para saber cómo hacer el gobierno. Creo que hay que ser más exigentes los peruanos. Y justamente este aparato, Luis Alfonso, permite que las personas estén en contacto con otras realidades. Si algo sirve la televisión, es para invitar a las personas a que entren a las redes sociales para escudriñar los planes de gobierno y los pensamientos de los casos de éxito en el mundo. Los traigan al Perú y los enrostren a los candidatos. Y les digan, ¿ustedes qué van a hacer con respecto a lo que pasó en Singapur, en Corea del Sur y en otros países? Eso denota, digamos, una dosis de optimismo de tu parte, en el sentido de que hay posibilidad de que las cosas a nivel político cambien en el Perú, fruto de las nuevas tecnologías, de la juventud, en fin. Se nos fue el tiempo, qué pena, Alfonso. Pero va a haber ocasión de seguir conversando porque el tema es fascinante. Claro, por supuesto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bien, nosotros nos despedimos. Es un programa bien intenso, bien interesante. Les agradecemos a todos los que nos sintonizan en la señal abierta, en el canal en HD, en el 18.4 en Miami y en las cabeceras de cable y por la página web. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan una excelente semana. Nos vemos el próximo domingo. Boca a boca.